Señoras y señores, nos encontramos en el estudio jurídico del abogado Jorge Manuel Macías Bermúdez, con quien vamos a dialogar a continuación. Él es un conocido jurista de la ciudad de Babahoyo, catedrático universitario, es funcionario de Contraloría General del Estado acá en la provincia de Los Ríos. Ahora cumple una importante función en el juzgado municipal de Vinces, donde actúa como administrador general. Coordinador general, sí. Hay una serie de temas que preocupan a la ciudadanía, principalmente, amigos oyentes, amigos que nos están viendo en este instante, con las medidas sustitutivas. Abogado, esos términos se utilizan muy comúnmente, los jueces lo aplican, los fiscales lo aplican, pero ¿qué son las medidas sustitutivas y en qué casos tienen que aplicarse? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de venir y tratar un tema muy importante en el campo penal sobre las medidas sustitutivas. Para poder hablar de las medidas sustitutivas, nosotros tenemos que hablar primeramente de lo que es la prisión preventiva, ¿no? Porque a raíz de la prisión preventiva es que se pueden aplicar las medidas sustitutivas. Entonces, el artículo 534 del Código Orgánico Penal me indica que para garantizar la comparecencia de la persona procesada, ¿sí?, y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o el juzgador de manera debidamente fundamentada la prisión preventiva, siempre y cuando se reúnan los requisitos o elementos para que esta prisión preventiva se dicte. Estos son elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un delito de acción penal pública, elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción o delito que se investiga. Entonces, hay que reunir estos requisitos de convicción para que el fiscal pueda solicitar al juez que se dicte la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva, el juez la dictará en última instancia. No es que es obligación que el juez la dicte, ¿sí? Porque esa medida, que es de carácter cautelar personal, puede ser, como usted me lo indica, y es la materia de la inquietud, puede ser sustituida por otra, ¿sí? Pero en todo caso van con el ánimo, ¿sí?, de garantizar la comparecencia del procesado, ¿sí?, en el proceso, valga la redundancia, y luego el cumplimiento de la pena. Esta medida sustitutiva, ¿sí?, podrá ser sustituida la medida de prisión preventiva de conformidad a lo establecido en el artículo 536 del Código Orgánico Internacional por las medidas cautelares establecidas, pues precisamente en este código. ¿Sí? ¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, prohibición de salida del país. ¿Cuáles son esas medidas? Como nos lo indica el artículo 522, obligación de presentarse en forma periódicamente ante el lado del juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. También una medida sustitutiva puede ser el arresto domiciliario, ¿sí? Es decir, que más esto que se ve cuando se trata de personas, los procesados son mayores de edad, arresto domiciliario, o cuando se trata de una procesada en estado de embarazo o de lactancia, ¿sí?, en donde la misma Constitución les garantiza ciertos derechos a este tipo de mujeres en estado de maternidad o de embarazo. Otra medida puede ser el dispositivo de vigilancia electrónica, ¿sí?,
los dispositivos de vigilancia electrónica, que son muy conocidos, ¿sí? Que son muy conocidos, que a nivel nacional hemos visto en casos que han llamado la atención a nivel nacional, se han procedido así a sustituir la prisión preventiva por estos dispositivos que en algunos casos han sido burlados, ¿no? La detención, sí. Entonces, estas son las medidas sustitutivas que están previstas en el caso, en el Código Orgánico Integral Penal. Abogado, ¿y en qué casos se puede aplicar estas medidas sustitutivas? ¿En qué tipo de delitos? Como le indicaba, en los delitos de acción penal pública. Acción penal pública. Sí, delitos de acción penal pública. ¿Y estas medidas sustitutivas duran mientras esté en curso la investigación o cómo sería? Mientras estén en curso la investigación y más adelante el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, nos indica que estas medidas cautelares, ¿sí?, también pueden ser objeto de suspensión, ¿sí?, de forma condicional de la pena, la suspensión condicional de la pena, ¿sí?, que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años, entonces se puede en ese caso, ¿sí?, poner una medida de suspensión condicional a la pena. Cuando el delito, ¿sí?, la pena no exceda de 5 años, ahí sí se puede poner, ¿sí?, en un proceso en donde el procesado, valga la redundancia, ha sido sentenciado, el sentenciado podrá solicitar la suspensión condicional de la pena, ¿sí? Y tendrá que reunir otros elementos, que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso, ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa. Es decir, sin antecedentes. Sin antecedentes, que no sea reincidente en el cometimiento de varios delitos. Abogado, y una vez que se cumplan estas medidas sustitutivas, está en curso la investigación y la investigación arroja que él es culpable, ¿qué pasa con ese tiempo que estuvo con medidas sustitutivas? La pena, sí, se acumula ese tiempo, ¿sí? Se acumula ese tiempo. No es que la pena en la sentencia dice, por ejemplo, 10 años de prisión correccional, ¿sí?, y a esos 10 años tendrá que sumársele el tiempo que ha estado con medida sustitutiva, ¿no? Ya va dentro del tiempo considerado, porque él le dictó una medida cautelar. La diferencia es que no fue la de prisión preventiva, sino de estas medidas sustitutivas, pero que tienen el carácter de personal. En esto del arresto domiciliario, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Mire, en el arresto domiciliario hay muchas ventajas. Desgraciadamente, y lo hemos visto, han habido casos políticos en donde personas inocentes, ¿sí?, han sido enjuiciadas. En el caso de personas inocentes que han sido enjuiciadas y que no han podido demostrar su absoluta inocencia, es beneficioso, ¿sí?, que se le dicte un arresto domiciliario, ¿sí?, porque no es justo, sería una injusticia que a esta persona se lo vaya a estar privado de su libertad en un centro de rehabilitación en donde existen, ¿sí?, delincuentes, ¿sí?, avesados. Pero en esto del arresto domiciliario hay muchos inconvenientes. La gente se queja de que a veces no debe haber arresto domiciliario sino cumplir la sentencia en una cárcel o el tiempo que dura la investigación. ¿Qué nos puede decir sobre eso, abogado? Mire, desgraciadamente, en nuestra sociedad contemporánea todo es un poco mediático,
¿sí? Pero yo no le hablo como un ciudadano común y corriente, yo le hablo como un conocedor del derecho. Las normas jurídicas, ¿sí?, rigen la convivencia de los individuos en la sociedad y tienen que ser acatadas y respetadas. Donde terminan mis derechos, comienzan el derecho de los demás y viceversa, ¿sí? Entonces, debemos ser respetuosos de las normas jurídicas que garantizan nuestros derechos y el derecho de los demás, ¿sí? Si está en el Código Integral Penal estipulado una medida sustitutiva como el arresto domiciliario, y si a criterio del juzgador es procedente, el abogado defensor de la persona procesada ha demostrado y fundamentado, ¿sí?, el porqué del pedido, ¿sí?, de esta medida sustitutiva, en derecho se la puede aplicar. Por más que la parte contraria la impugne, por más que la opinión ciudadana esté contraria, pero si es en derecho. Por eso yo siempre digo, cuando se actúa en estricto marco del derecho, los jueces, fiscales, administradores de justicia no tienen por qué temer. Es en la aplicación correcta del derecho. Abogado, ¿y en este sentido habrá que modificar el Código Penal? Mire, desgraciadamente en nuestro país es folclórico esto de cada vez en cuando reformar el Código Orgánico Integral Penal y otras leyes. Nuestro país es campeón para hacer cambios, ¿sí? Constantemente hay cambios en el Código Orgánico Integral Penal, pero en este sentido, y siguiendo nuestra Constitución, sí, que es una Constitución proteccionista de derechos, ¿sí?, esta es una parte de la protección de los derechos de las personas. ¿Acaso que por más contumaz delincuente que sea una persona, no tiene derecho? Tiene derecho, ¿sí? Si no, caso contrario, en este Código Orgánico Integral Penal se contemplaría como pena máxima la muerte, ¿sí? Entonces, mire, solamente para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, como estamos en una Constitución eminentemente proteccionista de derechos, ¿sí?, estos derechos tienen que proteger no solamente a un grupo determinado de personas, sino a todas las personas de acuerdo a su grado y condición. El abogado Jorge Manuel Macías Bermúdez, el principal del consorcio jurídico Macías y Asociados, abordando este importante tema. Abogado, gracias por haber atendido esta entrevista. A usted, licenciado Francisco Mero, por la oportunidad que me da para dirigirme a mis conciudadanos. Muchas gracias.